Bienvenidos a todos a una nueva edición de TR Entrevistas. Mi nombre es Florencia Candia y hoy nos acompaña la doctora Karina Barreiro, quien es especialista en Derecho Aeronáutico, Espacial y Aeroportuario. Si tenés dudas acerca del impacto de la pandemia en el derecho del turismo, quédate a ver esta entrevista hasta el final. ¿Es correcto que las aerolíneas mantengan su política de cancelación habitual frente a esta pandemia? No. Recordemos que las aerolíneas tienen sus propias políticas de cancelación para todos aquellos casos en donde la cancelación obedece a la voluntad o a la culpa del pasajero. Es decir, cuando el pasajero por alguna razón personal decide no efectuar su viaje o no cumple con el horario, llega tarde al aeropuerto, se olvida de llevar consigo alguna documentación. En aquellos casos donde la cancelación obedece pura y exclusivamente, insisto, a la voluntad o a la culpa del pasajero. Allí se aplican las políticas de cancelación propias de cada empresa de transporte aéreo. Pero lo que está sucediendo con todas las cancelaciones ocurridas a raíz de la pandemia de COVID-19 poco tienen que ver con esta situación prevista en las políticas de cancelación de las aerolíneas, sino que por el contrario han obedecido a una causa de fuerza mayor. O sea, se trata, realmente la cancelación ha ocurrido por un caso fortuito generado por esta pandemia, en principio por restricciones directamente a volar a determinados lugares, luego con cierre de fronteras como ocurrió en nuestro país. Es decir, la cancelación, lejos de obedecer a la voluntad del pasajero o a la culpa del pasajero, encuentra su razón de ser directamente en el caso fortuito. Por esto es que todas las políticas de cancelación previstas por las distintas aerolíneas no aplican a todas estas cancelaciones ocurridas por la pandemia. Y acá me detengo a aclarar algo que me parece muy importante, que tiene que ver con la tarifa no reembolsable. Recordemos que se dice que una tarifa de un pasaje aéreo se compone por el precio que otorga la aerolínea a ese pasaje más las condiciones que tiene ese determinado vuelo. En ese sentido, hay distintas tarifas y una de ellas es la no reembolsable, que justamente tiene que ver con que cuando se cancela un vuelo, la política de cancelación que se aplica directamente es la de no reembolsar nada, o sea, es la pérdida total del dinero abonado por ese pasaje. Está ocurriendo lamentablemente en estos días que en algunos casos, cuando el pasajero intenta pedir la devolución del dinero por el correspondiente al precio del billete aéreo no utilizado a razón de la pandemia, la respuesta es que se trata de una tarifa no reembolsable y en consecuencia se va a proceder a la devolución de los impuestos y de las tasas. Eso tampoco es correcto. Lo que corresponde es la devolución del total del dinero abonado, porque, insisto, ante una situación de caso fortuito, ello implica directamente que no hay responsabilidad de las partes. En este caso, las aerolíneas no van a poder ser demandadas por los daños que las cancelaciones estuvieron provocando, pero sin duda están obligadas a devolver el dinero de la prestación no otorgada, ¿sí? Es decir, el servicio no brindado a causa de esta cancelación, que además fue cobrado por adelantado. Es decir, este precio pagado por adelantado debe ser reintegrado al pasajero más allá de que la tarifa haya sido una tarifa no reembolsable. Eso me parece importante para destacar porque es una de las cuestiones que más dudas está provocando durante todos estos días o más consultas está generando. Al efectuar la reprogramación de un vuelo, ¿podrían cobrar la diferencia tarifaria y los gastos administrativos? Sí, las aerolíneas están habilitadas a cobrar diferencias tarifarias. Legalmente están en su derecho si deciden hacerlo, pero esto tiene una cuestión práctica que hace que la respuesta cambie. O mejor dicho, la respuesta no cambia en el sentido de que sí pueden cobrarla, la práctica es que la mayoría no las está cobrando a causa de la pandemia. ¿Y cómo se explica esto? Bueno, la diferencia tarifaria es aquella que hace que es aquella diferencia de precio entre el pasaje que yo compré
originalmente y cuando decido cambiarlo, para la fecha que lo cambie, ese pasaje puede llegar a tener otro valor. Ese valor siempre va a ser en más y entonces estoy obligada a pagar esa diferencia de precio. Esto es muy fácil de entender cuando el cambio se da, por ejemplo, yo tenía un pasaje para temporada baja y lo quiero cambiar para el mismo lugar pero en temporada alta. Entonces ahí es fácil de verlo, que el pasaje cueste más caro y yo tenga que pagar una diferencia de precio. Pero lo que sucede es que no siempre es tan lineal, no es tan transparente para nada. La diferencia tarifaria es muy poco transparente y por lo tanto trae muchos problemas a los usuarios. Lo que sucede en muchísimas ocasiones es que cuando el pasajero va a hacer el cambio de fecha se encuentra con que lo que tiene que pagar es muchísimo. Muchas veces es el mismo pasaje que pagó antes. Y a veces ocurre que cuando uno va a ver cuánto está el pasaje nuevo que se quiere comprar, en la web nos aparece que el precio es mucho menor al que me está informando la aerolínea. Y el pasajero no tiene manera de controlar. Dijimos que la tarifa se compone por el precio y las condiciones. El manejo de las tarifas es una cuestión muy técnica y particular y poco transparente para el usuario. En consecuencia, no tiene manejo, no tiene manera de controlarlo y por lo tanto resulta un inconveniente serio a la hora de cambiar la fecha de un pasaje. Lo que está sucediendo en la práctica a raíz de la pandemia es que las aerolíneas no están cobrando en su mayoría esta diferencia tarifaria, lo cual es muy bueno para el pasajero y es una ventaja, un incentivo que se da para que no cancele definitivamente el viaje, es decir, para que lo haga, pero que lo haga en otra fecha. Eh, que no le pida la devolución del dinero, sino que acepte volar en otro momento. Para esto, las aerolíneas, por supuesto, tienen que dar algún tipo de beneficio, porque si además si les dijeran directamente, no soliciten la devolución del dinero, viajen en otro momento, pero yo les voy a aplicar una diferencia tarifaria, obviamente nadie lo haría. Entonces, lo que hacen las aerolíneas en este punto es voluntariamente no cobrar estas diferencias, en la mayoría de los casos, con el fin de que el pasajero acepte volar en otro momento y no solicitar la devolución del dinero. Recordemos que en la situación en la que estamos todos inmersos es bastante lógico que todas las empresas intenten no devolver el dinero porque sinceramente las consecuencias económicas son gravísimas de toda esta situación. Pero para ello es necesario que el usuario tampoco se perjudique y en ese sentido es necesario que las empresas otorguen determinados beneficios que pasan más que nada por esta flexibilización, ¿no? No cobrar diferencia tarifaria, ampliar la vigencia de los plazos, porque muchas veces uno compró un pasaje con anticipación y le dicen, bueno, esto vence al año. Entonces hay gente que tiene que viajar ahora en mayo, se le vence, y si quiere viajar después, le aplicarían una diferencia tarifaria. Bueno, no, hay que ampliarle. Si la empresa quiere que el pasajero no solicite la devolución del dinero, lo que tiene que hacer lógicamente es decirle, facilitarle el cambio de fecha y otorgarle un plazo, por supuesto, mayor. Bueno, ese tipo de flexibilizaciones que están ocurriendo, dentro de esas flexibilizaciones que están ocurriendo, mejor dicho, está el no cobro de la diferencia tarifaria. ¿Qué ocurre si el cobro fue antes de la declaración de riesgo del país, pero cuando ya se encontraba el virus en circulación? La aerolínea en ese caso estaba habilitada a cobrar la diferencia tarifaria. Es legal, insisto, todavía hoy, si quiere, también podría hacerlo. En ese caso, lo cierto es que, por un lado, tenemos que el vuelo no fue cancelado, la aerolínea viajaba todavía, entiendo que es el ejemplo que estás poniendo, y el pasajero decide no viajar y hacerlo en otra fecha. Ante ello, la aerolínea aplica su política de cancelación y le cobra una diferencia tarifaria. Es discutible, si se quiere, que por qué obedeció la cancelación. Tiene que ver con cuestiones de la pandemia, que quizás no estaba declarada en ese momento, pero sí días más tarde. Pero como se trata de una diferencia tarifaria, que es legal, entiendo que es correcta de cualquier manera.
más allá de que por las circunstancias hoy eso no pasaría. Pero bueno, especialmente si el vuelo salió y el pasajero es el que no viajó, creo que tiene todavía un poco más de lógica la aplicación de la diferencia tarifaria. La reprogramación. ¿Con qué lineamiento se debería efectuar? ¿Podrían llegar a cambiar el vuelo de temporada afectando así al consumidor? La reprogramación, este cambio de fecha que elige el pasajero, es voluntario del pasajero, es un acuerdo de partes. No hay parámetros que obliguen a la aerolínea en estas circunstancias a efectuar el cambio de fecha de una determinada manera. Yo no encuentro obligación legal en ese sentido. Entiendo que el único derecho absolutamente exigible que tienen los pasajeros en esta situación es la devolución del dinero. Por eso es que en una cuestión netamente práctica, en lo que corresponde es el acuerdo de partes, lo que ofrezca la aerolínea sea suficiente para que el pasajero lo acepte voluntariamente. Si no hay un acuerdo, si el pasajero no está conforme con las condiciones que les está ofreciendo la aerolínea, que tienen que ver con estas facilidades de cambiar de fecha, de no cobrar penalidad, quizás hasta de extender el plazo de vigencia para el cambio, lo que cada empresa otorgue, si al pasajero no le satisface lo suficiente, no tiene el derecho de lograr un cambio en el sentido que él quiera, sino que el único derecho que tiene es exigir que le devuelvan el dinero que abonó por ese pasaje que no utilizó. Eh, por lo tanto, si contestando la pregunta que cómo debería hacerse la reprogramación, en los términos que las partes decidan, que las partes acuerden. Legalmente no hay manera de exigirles a las aerolíneas que lo hagan en determinada forma. Por lo menos por ahora, no hay ninguna norma en ese sentido. Sí la hay para la devolución del dinero. Insisto en que es una consecuencia directa de la cancelación por caso fortuito, donde la parte que no prestó los servicios está obligada a reintegrar el precio cobrado por adelantado, por un lado, y luego la resolución 1532 del año 98, que establece la forma en que la aerolínea debe reintegrar el precio del pasaje cuando operó la cancelación, y en ese sentido lo que dice la norma es que la aerolínea está obligada a reembolsar el dinero con el mismo medio de pago en que recibió oportunamente el precio. ¿Hay alguna decisión jurisprudencial al respecto? Hasta el momento no conozco decisiones judiciales. Sí ha habido una sentencia dictada en el marco de un amparo en la provincia de San Juan, a pocos días de declarada la pandemia, donde los pasajeros recurrieron a la justicia justamente porque lo que querían era posponer la fecha del viaje ante la circulación del virus en los destinos donde ellos iban a llegar, y era en Europa precisamente, y todavía acá en Argentina no estaban declarados esos destinos como países de riesgo, y la agencia de viajes en ese momento no les quiso cambiar las fechas de los paquetes, sino que les imponía, tengo entendido, una penalidad muy importante. Entonces, bueno, recurrieron a la justicia y lo que en ese sentido el juez de primera instancia ordenó fue una cautelar eh, dictada contra la agencia de viajes y contra la aerolínea para que le dejen los servicios con fecha abierta para que pudiesen viajar luego de la pandemia sin tener que pagar diferencias tarifarias, sin tener que pagar una diferencia de precio. Es el único antecedente que conocemos por ahora, y que tiene que ver con circunstancias anteriores a la declaración de la pandemia y anteriores a todas las prohibiciones que ha dictado nuestro país, restricciones de vuelo hacia distintos países y obviamente previo al cierre de fronteras. En estos casos, ¿se puede extender la responsabilidad de la aerolínea a las agencias de viajes? Mi respuesta a esa pregunta es no, y está fundada en la interpretación del artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, de la interpretación
restrictivas, si se quiere, que efectúan juristas como la doctora Kememaje de Carlucci, la doctora Silvestre, el doctor Pizarro, postura a la que adhiero, que sostiene que la responsabilidad solidaria del artículo 40 ha sido prevista para todos aquellos casos de servicios riesgosos, ¿sí? No de meros incumplimientos. La Ley de Defensa del Consumidor trae otros artículos que prevén la responsabilidad por incumplimiento contractual, pero no justamente es la responsabilidad del artículo 40. Es decir, en la Ley de Defensa del Consumidor, la responsabilidad solidaria surge de este artículo 40, que habla del riesgo o vicio de la cosa o de la prestación del servicio que entendemos riesgoso. En este caso no se trató de un daño ocasionado en ocasión del servicio riesgoso, sino que por el contrario se trató de un mero incumplimiento contractual. Ante esto, la conclusión particular o personal es que ante un caso de incumplimiento contractual no procede la responsabilidad solidaria. Aquí se trata de un incumplimiento contractual, pero si nosotros seguimos ahondando un poquitito más, este incumplimiento en realidad se ha dado por caso fortuito. Es un incumplimiento que ni siquiera tiene responsabilidad por el daño ocasionado a las prestadoras. O sea, las prestadoras no son responsables del daño que se haya ocasionado por este incumplimiento, porque este incumplimiento obedeció a causas extraordinarias. Entonces, en temas de responsabilidad, primero tendríamos que decir responsabilidad por daños no hay. Hay una responsabilidad por el incumplimiento en la medida que yo no devuelva el precio. Acá es donde pueden verse arrastradas las agencias de viaje y este es un tema muy delicado porque ya hay jurisprudencia que contradice el criterio que yo acabo de exponer. Sentencias que en su momento han responsabilizado a las agencias de viaje por incumplimiento contractual de la aerolínea en virtud de la solidaridad que plantea el artículo 40. Son sentencias, si no me equivoco, son dos sentencias de la Cámara Comercial. Una es Marta, Roberto y la contra, no me acuerdo la aerolínea, y la otra es Fiel contra Editando. No me acuerdo de la aerolínea, no me acuerdo de la agencia. Fiel contra Editando. Son dos sentencias de la Cámara Comercial que en su momento tuve la oportunidad de disentir con el criterio allí sentado. Está expuesto en dos artículos publicados por la ley. Sinceramente, la responsabilidad, la solidaridad de la responsabilidad a las agencias de viajes que no esté fundada en el riesgo del servicio, sino por un incumplimiento contractual, me parece una solución desacertada. Y en este caso en particular, vuelvo a repetir, hay un tema de daños que no procede porque se trata de una cancelación por caso fortuito. No habría en ese sentido este tipo de responsabilidad ni la posibilidad de extenderla solidariamente, pero lo que sí podría ocurrir es que hubiera un incumplimiento contractual al momento en que la aerolínea no devuelva, no reembolse debidamente el precio en aquellos casos donde el pasajero no haya optado por cambiar la fecha del viaje. En ese caso, es muy probable, porque las aerolíneas ya han declarado que no poseen la posibilidad económica de proceder con los reembolsos, es probable en el campo hipotético que esto ocurra, que haya planteos contra las aerolíneas y contra las agencias por responsabilidad solidaria hacia las primeras. Y bueno, en ese caso mi respuesta es no corresponde la responsabilidad solidaria en base justamente a lo dispuesto por el artículo 40, que no prevé la solidaridad de la responsabilidad por incumplimiento. ¿Qué herramientas tienen los consumidores que ya tenían contratado el hospedaje? Bueno, los mismos. A ver, los pasajeros o los huéspedes que contrataron hospedaje y tuvieron que cancelarlo o fue cancelado por esta cuestión de la pandemia, tienen el mismo derecho a exigir la devolución del precio pagado por todos los servicios que no les fueron prestados. Obviamente,
en la práctica y ante esta situación existe la posibilidad de que con el acuerdo de partes obtenga la postergación de la estadía para la fecha que le resulte conveniente, posponiendo el viaje con las facilidades que le dé el prestador de servicios. ¿Qué ocurre con las personas que quedaron varadas en el exterior? ¿Se les debería extender la asistencia al viajero? Respecto a las personas que quedaron varadas en el exterior y el contrato de asistencia al viajero, se dan varios problemas. Hay que hacer un análisis de las cláusulas de cada contrato. Por lo general se extiende la vigencia hasta un máximo cuando hay casos de accidentes o estas cuestiones que cubre la asistencia. Volvemos sobre que esto se trata de una cuestión de fuerza mayor. Por lo tanto, entendemos que la validez de ese contrato de asistencia al viajero se extiende y, por supuesto, la empresa tiene el derecho a exigir el cobro de la prestación por todo aquel tiempo donde se esté extendiendo esta vigencia. Pero lo que no podría hacer la empresa de asistencia al viajero en este caso es no brindarle el servicio durante el tiempo en que el viajero está obligado por fuerza mayor a permanecer en el extranjero. ¿Debería prorrogarse el vencimiento de las millas en las aerolíneas? Sí, sin duda el vencimiento de las millas en el caso de las aerolíneas debe ser extendido por todo el tiempo que haya durado esta situación de pandemia como mínimo. Tengamos en cuenta que las aerolíneas directamente ni siquiera pueden prestar el servicio durante todo este tiempo, con lo cual es un periodo durante el cual se debe suspender como mínimo toda esta posibilidad de aplicar millas, de manera que resulta en definitiva en una extensión del plazo que tiene cada usuario para utilizar esas millas. Y por último, Karina, ¿consideras que hay una necesidad normativa ante esta crisis con relación al turismo? La excepción merece normas excepcionales. Yo he dicho que ni siquiera sin siquiera la norma de caso fortuito alcanza a contemplar esta situación tan extraordinaria que estamos atravesando. Se ve en la práctica en todos los órdenes. No creo que haya actividad humana que haya quedado ajena, exceptuada de las consecuencias de esta pandemia. El turismo fue una de las primeras actividades, yo creo que fue la primera actividad que sintió los efectos de la pandemia y sin duda se requerirán normas de excepción. Yo creo que estas normas de excepción van a ir surgiendo a medida que se vislumbren un poco más los conflictos que se vayan generando. El primer conflicto que aflora en este momento es, por un lado, el derecho de los pasajeros a exigir la devolución del dinero abonado. Y por otro, la posibilidad o la imposibilidad de muchas empresas de hacer frente a esas obligaciones. Lo que he dicho anteriormente es que sin normas de excepción, lo que se ha hecho hasta el momento es flexibilizar las condiciones para que naturalmente se vayan posponiendo viajes a futuro y no se exijan las devoluciones de los precios abonados. En otras partes del mundo esto ya fue analizado con resultados diversos. En Europa, por ejemplo, la Corte Europea ha hecho un análisis de lo que es el reglamento 261 del año 2004 que establece ciertos derechos para los usuarios del transporte aéreo y, bueno, y así concluyó en unas directrices que elaboró en el mes de marzo, creo, diciendo que, por ejemplo, la pandemia es una cuestión extraordinaria que hace que las aerolíneas no sean responsables por los daños de las cancelaciones, no deben, por tanto, abonar las multas que están previstas en ese reglamento para los casos de cancelación, pero están obligadas a devolver el dinero de los pasajes no utilizados
siempre, y que incluso las aerolíneas están habilitadas a ofrecer unos bonos para utilizar en otro momento, que incluso son hasta transferibles, lo cual da mucha más facilidad, porque si el pasajero no lo puede utilizar, tiene la posibilidad de que lo utilice un allegado o hasta de venderlo, si es llegado el caso, con porcentajes mayores y demás, pero el bono incluso lo pueden ofrecer siempre y cuando también ofrezcan como opción la devolución del dinero. Siempre tiene que estar como una opción. En Estados Unidos ha ocurrido algo similar. Brasil, en cambio, ha optado por una reglamentación donde permite a las aerolíneas no devolver el dinero, sino entregar justamente estos vouchers para viajar en el futuro. Yo creo que sea cual sea la medida que se tome, tiene que tutelar, tiene que contemplar una realidad que es la situación en la que se encuentran las empresas y por otro lado también los derechos de los usuarios. O sea, no va a ser posible que sean los usuarios los que padezcan la situación nada más de no reclamar el dinero, sino por lo menos tener una debida compensación, que yo creo que pasa por las ventajas que le pueda dar la aerolínea para tentarlos a que viajen, la aerolínea, las agencias, los hoteles. Yo creo que lo que tienen que hacer es, lo que se debería hacer es, en definitiva, poder facilitarles a los usuarios viajar más adelante, como tanto se ha dicho, ¿no? De que todo el mundo ama viajar, la gente va a seguir viajando, esperemos. Creo que se debe darle a los usuarios la posibilidad de que lo hagan sin que se vean afectados tampoco en lo económico, ¿no? Esto de no cobrar diferencias, de flexibilizar los plazos. Me parece que van a tener que ser contemplados en la medida de que el mismo mercado no vaya acomodándose a estas nuevas circunstancias. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Terra Entrevistas. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales oficiales para que se mantengan siempre informados. Esta fue una producción de la Dirección de Contenidos de Thomson Reuters La Ley.